Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, insisto, bienvenidos a la conferencia, en este caso del escenario 6. Nuestra intención es, comentar algunas de las cositas del escenario 5 y escenario 6, si nos es posible. Acabamos de finalizar todo lo que tiene que ver con sus participaciones del trabajo colaborativo. Espero que les haya ido muy bien con esa parte. Solamente pues cabe recordar, ya he hecho la revisión de algunos, pero insisto, cabe recordar que ustedes debieron haber participado en la semana 5, así como participaron en la 4 y en la 3, es decir, dando soluciones a los puntos, comentando lo de los compañeros, y ya solo al final ya debería aparecer el trabajo final. La persona que publicó el trabajo final, eso pues no le vale como un aporte, ¿listo? Para que tengan presente, pues eso se dijo en las conferencias anteriores y a través de correos electrónicos también les he comentado que pues se tenía que participar común y corriente, ¿listo? Entonces pues el trabajo final no es un aporte, es simplemente una publicación, ¿listo? Entonces de los trabajos que he revisado hay algunos que aparecen pues como les estoy comentando, que solamente publicaron el trabajo final y ya. En ese caso pues no tendrían los puntos de participación de la semana 5 si lo hicieron solo de esa manera. Si publicaron, pero pues además habían comentado lo de los compañeros, pues no tienes ninguna dificultad. Y pues aprovecho para decir que pues en esta semana, en la semana 5 que se acabó de cerrar, en esa semana el máximo puntaje que tú podías alcanzar en el criterio 1 pues son 30 puntos, en el criterio 2 son 30 puntos y en el criterio 3 40 puntos. ¿Listo? Eso es lo máximo que tú podrías alcanzar. La única forma de obtener el máximo es, es pues habiendo participado adecuadamente durante las semanas 3, 4 y 5. Si de pronto alguna semana faltaste o una semana pues una publicación no fue válida o te faltó comentar lo de los compañeros, pues obviamente no vas a alcanzar el máximo puntaje, pero pues sí estarás ahí cerquita del máximo. El máximo en total debería ser 100, quienes participaron de forma adecuada según la rúbrica, o sea, siguiendo todos los lineamientos, pues esas personas tienen 100 puntos allí. Insisto, los que pues les hizo falta o hasta después fue que participaron, pues no van a tener sus 100 puntos como tal. ¿Listo? Cada semana se daba un máximo de puntajes, entonces pues esperemos que los hayan podido alcanzar con éxito. ¿Listo, muchachos? Insisto, pues lastimosamente pues he revisado varias participaciones y bueno, cometieron algunos errorcitos de ese estilo. Eso les tenía que comentar del trabajo colaborativo. También les tengo que comentar que, insisto, pues ya estoy revisando unos grupos. Creo que el día de mañana ya los tendré revisados todos y encontrarán dentro del foro una publicación que yo les hago, igual que siempre, en donde se indica el link para que consulten cómo van sus notas y qué puntaje total obtuvieron. En este caso, pues ya sería el puntaje total de la participación en los foros, en el foro realmente de la semana 3, 4 y 5, ¿listo? Y lo que quedaría pendiente serían 50 puntos para concluir la actividad, porque la actividad son 150 puntos, entonces nos quedarían pendientes 50, que serían los que se sacan del trabajo final. El trabajo final lo estaré revisando y tendré las notas de ese trabajo final al finalizar la semana 7. ¿Listo? Entonces para que tengan un poquito de paciencia ahí. Espero por favor no me escriban correos diciendo, profe, ¿qué pasó con mi calificación? ¿Qué pasó con mi trabajo? Porque pues insisto, eso ya requiere un poquito más de tiempo
y tengo plazo oficialmente hasta final de la semana 7 para entregar esas notas. ¿Listo? Entonces yo les estaré informando por correo electrónico cuando estén disponibles. Aunque ustedes van a poder ir mirando en sus foros, yo igual les voy a publicar ahí la retroalimentación de cada trabajo. Y bueno, también espero encontrar un solo trabajito en cada grupo. También hubo muchos correos de personas indicando que no habían podido contactar a sus compañeros. Y pues bueno, espero que eso no se haya presentado mucho, porque pues no era la intención del trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a mirar qué nota nos sacamos allí. Y igual cualquier cosita, cualquier duda que tú tengas, me escribes por correo y vamos mirando dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar por acá con mirando parte del escenario 5. Esperemos que cargue allí. Listo. Voy a dar aquí en el encuentro de una vez. Voy a irme al material directamente. A descargarlo. Listo. Ya descargo por acá. Perfecto. Vamos a abrirlo. Y bueno, aquí tendríamos nuestro material de la semana. ¿Listo? Y lo que vamos a mirar en este caso pues es cómo se hacen las pruebas de hipótesis para dos poblaciones. Les voy a mostrar pues cómo hacerlo, cómo tener una plantillita en Excel. ¿Listo? Y con esa plantillita pues vamos a poder hacer las pruebas de hipótesis de forma un poquito más sencilla, en cuanto a que pues ya teniendo una plantilla solo es cambiar ciertos datos, ¿cierto? Bueno, entonces por acá nos aparece prueba de hipótesis, ¿cierto? Entonces tenemos para dos poblaciones que vamos a mirar diferencia de medias y diferencia de proporciones. Fíjate que estamos abordando prácticamente los mismos temas que se vieron en la parte de intervalos de confianza, pero pues en este caso es aplicado a la prueba de hipótesis, ¿cierto? Bueno, entonces lo que voy a hacer inmediatamente, sin profundizar allá mucho en la lectura, es abrir un documento de Excel en donde vamos a hacer pues nuestra plantillita. ¿Listo? Voy a hacer grande esto para que podamos verlo de mejor manera. Y bueno, vamos a comenzar entonces la elaboración de nuestro Excel para poder hacer prueba de hipótesis. Entonces, lo primero que siempre recomiendo cuando se va a hacer una prueba de hipótesis es plantear las hipótesis, ¿cierto? ¿Vale? Entonces nosotros vamos a tener diferentes casos. Vamos a tener pruebas de cola izquierda, pruebas de cola derecha o pruebas de dos colas. En este caso, vamos a hacer una prueba, pero basada en un ejemplo. Entonces vamos a mirar un ejemplito, permítame un segundito. Bueno, voy a plantearlo acá. Entonces consiste en lo siguiente, vamos a hacer una prueba de hipótesis de cola derecha. ¿Listo? La intención es mirar en un proceso de fabricación dos máquinas que vamos a comparar. ¿Listo? Una de las máquinas en promedio produce una pieza, ¿listo? Cuya media es cierto valor que ya les voy a dar, y la otra máquina produce la misma pieza, pero pues tenemos una media diferente. La intención es verificar si la máquina 1 fabrica piezas con una media mayor que la máquina 2. Esa sería nuestra intención. Entonces vamos a plantear las hipótesis de esta manera. Acuérdense que la hipótesis nula se denota como H sub 0 y la hipótesis alternativa a ustedes en sus lecturas les aparece como H sub 1. Pasó una moto corriendo. Y la hipótesis alternativa también se puede notar como H sub A. En la hipótesis alternativa nosotros escribimos lo que queremos comprobar. Entonces, como les acabo de comentar, nosotros queremos comprobar
si la máquina 1 tiene un promedio mayor, o sea, tiene a μ1 mayor que μ2. ¿Y eso cómo se escribe? Igualando a cero, eso se escribe de esta manera. Si yo hiciera la diferencia entre μ1 y μ2, si μ1 es un número más grande, si μ1 es más grande que μ2, cuando yo haga esta diferencia, cuando yo haga la resta, si a uno grande le resto uno pequeño, pues esto me va a dar positivo. ¿Listo? Entonces de esta manera igualamos a 0. Sin embargo, no siempre se iguala a 0. Entonces es bueno dejar escrito aquí solo el mayor y en la celda contigua vamos a escribir el valor al que estamos, por decirlo de alguna manera, igualando. En este caso sería mayor que 0. ¿Listo? Y en la hipótesis alternativa ponemos todo lo contrario. μ1 menos μ2 menor o igual a 0. ¿Listo? En sus lecturas les aparece que aquí se pondría igual solamente, ¿cierto? Pero pues bueno, eso sí depende del texto que se esté abordando. En la mayoría de textos, incluso en el texto guía para nuestra asignatura, se denota de esta manera. Mayor, y aquí todo lo contrario, que sería menor o igual. Bueno, cuando entonces ya tengo que la idea es comprobar estas hipótesis, en la hipótesis alternativa lo que queremos comprobar de fondo es que μ1 es mayor a μ2. Si μ1 es mayor a μ2, entonces la diferencia pues va a ser positiva, o sea mayor que 0. Y caso contrario, pues si los dos son iguales, cuando yo haga la resta pues me va a dar igual a 0. O si yo hago la resta y μ2 es más grande, entonces pues me va a dar negativo. Eso es lo que me dice aquí arriba. Bueno, entonces si yo ya tengo mis hipótesis, lo que vamos a hacer ahora también es mirar la información que tenemos de las muestras, tanto de la población 1 como de la población 2. Entonces vamos a tener aquí que voy a necesitar la media 1, que es en este caso, en este contexto que les había comentado, es el tamaño promedio de las piezas que hace la máquina 1. Entonces, no sé, supongamos que la máquina 1 fabrica tornillos, entonces lo que yo hago es coger una muestra de los tornillos que fabricó, los mido su longitud y ese sería el promedio. Si yo le saco el promedio a esos datos, entonces tendría la media 1, ¿cierto? Entonces aquí, no sé, supongamos que la media son 3 centímetros. ¿Listo? Incluso, pues para no ser tan exactos, pongámosle que es 3,21 centímetros la longitud de los tornillos que me fabrica esa máquina 1. Y pues necesitaré también la desviación estándar. ¿Listo? Si no conozco la desviación poblacional, entonces utilizamos la muestral, o sea, vamos a utilizar S1. Bueno, vamos a suponer que conocemos la poblacional, solo a modo de ejemplo. Entonces voy a llamarla aquí sigma 1. ¿Listo? Que sería la desviación poblacional. ¿Cómo conozco la desviación poblacional? Entonces supongamos que yo había hecho un estudio anterior sobre esas mismas máquinas y conocemos que la desviación estándar de la máquina 1 es, voy a poner acá un valor 0,55. ¿Listo? Y voy a necesitar también saber cuál es el tamaño de muestra que nosotros tomamos de tornillos de la máquina 1. Entonces, no sé, supongamos que sacamos 50 tornillos de la máquina 1. ¿Listo? Luego vamos a necesitar también aquí la media 2. Vamos a necesitar sigma 2. Y vamos a necesitar M2. Bueno, entonces para la media 2, no sé, entonces supongamos que la otra máquina tiene en promedio, saca unos tornillos con una longitud de 3,01, ¿listo? Y con una desviación estándar de 0,21. Insisto, supongamos que estos sigmas, estos datos me los estoy inventando yo, supongamos que es un problema típico que podría salirnos en un parcial, por ejemplo. Entonces nos dice, bueno, vamos a comparar si la máquina 1 en promedio está sacando tornillos más largos que los de la máquina 2.
y tenemos que en una muestra de tornillos, de 50 tornillos de la máquina 1, el promedio fue 3,21 centímetros, sigma fue 0,55 centímetros, y de la máquina 2 pues los datos que tenemos en la parte derecha. Bueno, entonces ya teniendo esta parte lista, entonces supongamos que yo ya tengo ahí mis datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, perdón, otra cosita que me hace falta siempre es el alfa. Necesitamos el nivel de significancia, en este caso supongamos que es 0,05. Cuando en un problema no nos den el alfa, vamos a asumir que es 0,05. Pero si no lo dan, pues el que nos den. ¿Listo? Insisto, si en un problema no nos lo dan, asumimos que es 0,05. Bueno, y vamos a hacer entonces aquí la parte 2, que sería el estadístico de prueba. Bueno, entonces fíjate que estamos en una situación en donde asumimos que conocemos las desviaciones poblacionales. Entonces aquí es sigmas conocidos o varianzas. Recuerden que si a usted le dan la varianza, lo único que tienen que hacer es sacar la raíz cuadrada y ya tendrían la desviación estándar. Entonces conocer la varianza es conocer la desviación estándar. Bueno, tengo entonces aquí el estadístico de prueba por calcular insisto, que como nosotros tenemos los sigmas, entonces vamos a utilizar la distribución normal estándar, y como la vamos a utilizar, el estadístico de prueba se va a llamar Z. En este preciso instante no lo vamos a utilizar, pero recuerden que se le pone el nombre de una vez, sabiendo de antemano cuál se va a utilizar en el paso 3. Entonces, insisto, se le pone Z porque yo sé que en el paso 3 voy a usar la normal estándar. ¿Cómo se calcula el estadístico de prueba? Entonces, para calcular el estadístico de prueba, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, tenemos que poner la diferencia de las medias, en este caso sería la media 1 menos la media 2, ¿cierto? Menos el estimado de la diferencia, que en este caso sería 0, vamos a comparar con 0, ¿listo? Voy a cerrar paréntesis, voy a mostrarles aquí en la lectura cómo sería. Entonces sería x1 barrita, o sea la media 1 menos la media 2, y le restamos el sigma estimado, la diferencia estimada. ¿Listo? Perdón, yo utilicé la expresión sigma y realmente es la diferencia estimada que aparece en las hipótesis. ¿Listo? En este caso pues sería 0, usualmente es 0. A menos de que te digan, yo quiero saber si la diferencia entre las medias es 5. Entonces en ese caso, este delta sub 0 sería 5. Bueno, y luego vamos a tener que poner esta raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces regreso aquí a mi Excel y pongo, una pregunta que alguien me podría hacer es, ¿y por qué en la fórmula había paréntesis acá y por qué le estoy poniendo al final? Le estoy poniendo porque como todo esto está escrito en una sola línea, si yo la escribo como en la lectura, le pondría paréntesis a estos dos, menos 0, pero tendría que poner un paréntesis para decirle a Excel divida todo eso que está arriba en todo lo que yo voy a escribir aquí abajo. Sin embargo, pues estos paréntesis sobran, no es necesario colocarlos como les había puesto en un principio. Listo, entonces siguiendo la formulita que estaba en la lectura, entonces lo que vamos a sacar es la raíz cuadrada de lo siguiente. Dice, esto es muy parecido a lo que se hizo en el trabajo colaborativo en los últimos puntos, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es coger sigma al cuadrado, ¿cierto? Sigma 1 al cuadrado dividido n1 más sigma 2 al cuadrado dividido n2, y cierro el paréntesis y ya tendría mi estadístico de prueba. Voy a mostrar otra vez aquí el estadístico. Fíjate que es sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2, todo eso dentro de la raíz cuadrada. Voy a dar enter y este sería el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, voy a quitarle decimales porque no necesitamos tantos en este caso.
Si en el parcial te dicen que le pongas 4, pues bueno, pues usas Excel para redondear hasta 4, pero pues aquí no necesitamos más, porque cuando vayamos a pintar y tomar una decisión, pues no vamos a poder pintar todos los decimales, ¿no? Bueno, entonces ya tengo mi Z allí calculado, que es el estadístico de prueba, y vamos a ir al tercer paso. El tercer paso es calcular el valor crítico, aunque hay otro método que se llama el p-valor. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Creo que en las lecturas y la teleconferencia está el método del valor crítico. ¿Listo? Entonces el valor crítico se denota igual que el estadístico de prueba, pero se le pone z sub alfa. Cuando estábamos en los intervalos se ponía z sub alfa medios, pero en este caso pues es z sub alfa. ¿Y cómo se calcula? Pues igual que en los intervalos ponemos, aquí ponemos menos inversa, punto norm, punto stand. Vamos a utilizar la normal estándar, por eso utilizamos la z aquí y aquí. Entonces la normal estándar ponemos el alfa y en este caso no le ponemos medios. ¿Cuándo se pone alfa medios? Cuando es una prueba de dos colas. En este caso, como es una prueba de una sola cola, en este caso es cola derecha. Yo como sé si es cola derecha porque la hipótesis alternativa tiene mayor. Si tuviera menor sería cola izquierda. Y si aquí fuera un igual y aquí un diferente, entonces sería una prueba de dos colas. Bueno, entonces cierro aquí mi paréntesis y esto obtenemos como resultado nuestro z sub alfa, que ese sería el valor crítico. ¿Por qué se le llama valor crítico? Porque pues es el valor que define dónde comienza y dónde termina la zona de rechazo, ¿cierto? Bueno, como yo sé que de pronto ustedes no tienen allá cómo dibujar, porque el siguiente paso sería hacer pues nuestro dibujito, ¿cierto? De la normal estándar, de pronto ustedes no tienen la opción allá. Entonces podemos hacer aquí un tipo de mamarrachito que nos sirva como dibujo. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a comenzar pintando una celda de un color. ¿Listo? Luego pinto las siguientes, luego pinto las que siguen. La idea sería hacer como un tipo de montañita para decir, esta es la normal estándar. ¿Listo? Bueno, me tocó hacerlo así para que no quedara tan. Voy a hacer... bueno, voy a dejarlo hasta ahí, no necesito más. La intención es que tú veas aquí la campana que representaría la normal estándar. ¿Listo? Si ustedes quieren hacer más chiquitas las celdas, más grandes, bueno, pues eso sí ya es entre gustos, no hay disgusto, ¿cierto? Entonces mira, yo la dejo así y para que parezca más una campanita, ¿vale? Bueno, como está la normal estándar, esa normal está centrada en 0. Entonces voy a poner aquí el 0, pero lo voy a poner centradito pues para que yo sepa que mi dibujo está centrado en el 0. Y pues voy a tener valores aquí o valores acá, bueno, depende pues los que yo vaya a ubicar. Bueno, entonces voy a pintar aquí una celdita aparte, ya te digo para qué. Y vamos a hacer lo siguiente. El valor crítico es el primero que se tiene que ubicar. Pues en este caso el valor crítico, como es 1.64 y nosotros estamos haciendo esto cola derecha, entonces yo sé que en la cola derecha va a estar la región o la zona de rechazo, ¿cierto? Entonces, como va a estar ubicada ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger aquí estas dos celdas. Voy a usar aquí una función de Excel, bueno, no es una función realmente, sino una opción que es combinar y centrar. Si ustedes de pronto no la encuentran allá, entonces le dan clic derecho, teniendo seleccionadas las dos celdas, le dan en formato de celdas, alineación, luego le dan en combinar celdas.
¿listo? Y le ponen aquí en alineación, le ponen centrar y aceptar. De esa forma las dos celdas quedan combinadas y lo que tú escribas queda aquí centradito. ¿Yo para qué hice eso? Para hacer lo siguiente. Entonces ahí voy a poner mi valor crítico. Entonces para que Excel me lo traiga aquí, yo simplemente pongo igual y le pongo esta celda. Entonces todo lo que haya en esta celda me lo va a traer a la derecha, o sea, donde estoy poniendo el igual C16. Entonces si le doy Enter, fíjate que ya me pasó el 1.64, me lo pasó aquí. Listo, y el 1.64 define dónde comienza la zona de rechazo. La zona de rechazo supongamos que la va a poner de este colorcito. Entonces zona de rechazo queda esta hacia la derecha y zona de aceptación es todo lo gris. Entonces podemos usar este que les puse acá para hacer como la nomenclatura. Zona de aceptación y podemos poner zona de rechazo. Listo, y la zona de rechazo pues va a ser ese color que nosotros pusimos allá, pues para que tú tengas como la nomenclatura que se va a utilizar. Bueno, y pues bueno, lo siguiente que nosotros tendremos que hacer es ubicar el Z, que es el estadístico de prueba. Tendremos que ubicarlo para ver si cae en la zona roja o cae en la zona gris, ¿cierto? Bueno, aquí me pasa lo siguiente, y es que necesitaría que me lo ubicara como por este ladito. Entonces, bueno, me va a tocar ubicarlo aquí. No sería lo ideal, pero bueno, vamos a ubicarlo allá, a falta de un mejor dibujo. Entonces, yo quiero que Excel me pinte el Z, ¿listo? Me pinte el Z pues en el lugar adecuado dependiendo su valor, sin yo tener que poner a escribirlo, porque pues no tendría gracia. Entonces, si por ejemplo el Z es 239, yo sé que tiene que ir a la derecha del 1.64, ¿cierto? Y yo cómo sé eso, porque 239 es más grande que 1.64. Si no fuera más grande, iría a la izquierda. Entonces aquí podemos usar una función de Excel que se llama si, y podemos poner esa condición. Entonces, si este Z llega a ser más grande que este alfa, que este Z sub alfa, perdón, como es este caso, entonces aquí pongo la condición. Entonces, si lo que está en la celda C11 es mayor que lo que está en la celda C16, listo, entonces aquí separo y Excel me está preguntando que diga qué valor quiere que tome la celda si se cumple eso. Entonces, si se cumple eso, yo el valor que quiero que tome la celda es este, el 239, o sea, el que esté en el C11. Pongo punto y coma y luego me pregunta que cuál es el valor si falso, es decir, que cuál es el valor en el caso en el que pues no se cumpla que el azul sea más grande que el rojito. En el caso que no se cumpla, pues entonces la voy a poner aquí entre comillas, o que estas son las comillas normales, las dobles. Usualmente están encima del 2, de la tecla 2. Entonces pongo doble comilla. Eso significa deje vacío. Cierro el paréntesis y doy Enter. Dejo un momentico ahí para que de pronto lo escribas. Y listo, entonces voy a dar Enter. Y fíjate que pues como si se cumple la condición de que este es más grande que este, pues viene y me lo trae acá. Voy a quitarle decimales para que no quede tan largo. Y voy a alinearlo a la izquierda para que quede pues como que dentro de la gráfica. Lo ideal hubiese sido aquí en este lugar, pero pues como lo fusionamos la celda, pues no podríamos ahí, ¿cierto? Incluso pues yo no sé qué tan mal se vea si ponemos doble palito, pero me tocaría también ponerle acá. Bueno, supongamos que esa es nuestra escalerita. Incluso de pronto eso podemos arreglarla haciéndole otro escalón. Sí, yo creo que ahí ya queda, aunque este gris creo que es muy clarito. Bueno, lo importante es que tú lo cuadras como mejor te parece que te queda bonita la gráfica. Listo. Entonces a mí me parece que queda
la campanita ahí. Bueno, insisto, pues entre gustos, ¿cierto? Voy a poner otro escaloncito acá, otro escaloncito acá, otro acá, otro acá y otro acá. Listo, ahí ya me queda un poquito más bonita la gráfica, creo. Y listo, entonces mira, cuando no lo pinto aquí, porque este es más grande que este, me lo pinto acá, entonces yo sé que cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza h sub 0. En nuestro ejercicio, si se rechaza h sub 0, significa que se acepta h sub a, es decir, que μ1 es más grande que μ2. ¿Listo? Por lo tanto, sí podríamos decir que en promedio la máquina 1 está sacando los tornillos más largos que la máquina 2. Eso sería para ese problema. Cuando tenga otro problema diferente, pues vengo y cambio aquí mis datos. Si quieren, aquí pueden colorear para decir, bueno, cada vez que tenga un ejercicio, sé que lo que tengo que cambiar es lo que está en azul. Eso es lo que tengo que cambiar. Y ya todo automático se tiene que calcular. Pero bueno, este z, como es más grande, pues lo pone allá. Supongamos que el z fuera más pequeño, no sé, voy a poner un valor acá. Por ejemplo, que fuera 1,5. Si es 1,5, pues fíjate que ya no me pinta nada aquí, porque pues solo me pinta en el caso en el que sea más grande que 1,64. Y 1,5 pues es más pequeño. Entonces, ¿qué sería bonito? Que me pintara el 1,5 acá. Y si fuera negativo, pues que me lo pintara como por acá, ¿cierto? Pues podemos hacer eso. Le doy control Z para no alterar mi Z. Y entonces mira cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿en qué caso me va a pintar acá un número? Lo va a pintar en el caso en que sea más grande que 0 y más pequeño que 1,64. Entonces, vamos a usar de nuevo la función si, pero en este caso, como hay dos condiciones, ya no es una sola. Antes era una sola y es ser mayor que 1,64. Ahora son dos condiciones, ser mayor que 0 y ser menor que 1,64. Entonces, como son dos, vamos a utilizar la función que se llama i, porque necesitamos que se cumplan las dos cosas, que sea mayor que 0 y que sea menor que 1,64. Entonces vamos a poner la primera condición, que es que si este valor es mayor que 0, ¿cierto? Si es mayor que 0, punto y coma, pongo la otra condición y ese valor es más pequeño que este que está acá. Entonces esas son las dos condiciones para que se cumplan esa i. Ahora pongo punto y coma y la función si me dice, bueno, si se cumpliera eso, si se cumplieran esas dos condiciones, ¿qué valor pongo? Entonces debo poner el z. Caso contrario, dejo vacío, pues pongo las comillitas. Listo. Voy a dar enter allí y pues efectivamente no me pinta nada porque este pues no cumple esas dos condiciones. Pero si fuera el 1,5, fíjate que ahora sí me lo pintaría, porque el 1,5 es un valor que es mayor que 0 y menor que 1,64. Voy a darle control Z para no dañar mi fórmula del Z original y voy a poner la última condición aquí. Esta sí es fácil porque esta simplemente si mi Z llegara a ser negativo, llegara a ser negativo, o sea menor que 0, entonces pues póngalo ahí y caso contrario deje vacío. Doy enter y en este caso pues es vacío porque pues este no es menor que 0. Si fuera menor que 0, por ejemplo 2,3, entonces me lo pintaría en esa parte, a la izquierda del 0. ¿Listo? Bueno, no está a escala, porque pues si esta la distancia está menos 2,3, como así que aquí queda el 1,64, no estaría a escala, ¿no? Pero bueno, lo importante simplemente es mirar dónde cae más o menos. Bueno, les voy a quitar aquí ese menos 2,3 porque se me dañaría mi z.
solo por probar. Entonces, por ejemplo, mira, puedes poner 2,3, entonces ya sabemos que lo va a dejar allá. Si el z fuera 1,4, por ejemplo, entonces me lo va a dejar acá. Y si el z fuera el valor que es realmente, que es 239, pues me lo va a dejar allá. Y listo, ya tendríamos un grafiquito funcional que, dependiendo de tu ejercicio, cuando tú llegues y aquí cambies los valores, por ejemplo, voy a cambiar aquí, supongamos que fuera el nivel de significancia fuera 0,01, entonces cambiaría el z sub alfa, fíjate que es 2,33, allá cambió en el dibujo, pero pues 239 sigue siendo más grande, por eso sigue estando a la derecha. Listo. Voy a poner otro así bien raro, por ejemplo 0,0001, nivel de significancia muy chiquitico. Entonces ya me daría, el z me daría 3,72 y el z pues no lograría superar el 3,72, por eso quedaría en la zona gris. Pero bueno, voy a dejarlo como estaba originalmente. Listo. Y ahora miremos que también podemos hacer la conclusión incluso sin necesidad de mirar el dibujo. Entonces podemos poner acá conclusión. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión la hacemos de la siguiente manera. Entonces podemos poner la fórmula así. Si el z, que es el estadístico de prueba, fuera más grande que el z sub alfa, pues nosotros ya sabemos que cae en la zona rojita. Por lo tanto, diríamos, entonces lo voy a poner entre comillas, por lo tanto diríamos se rechaza h sub 0. Y en el caso contrario, o sea, si el z no es más grande que el z sub alfa, pues caería en la zona gris, que sería se acepta h sub 0. Cierro paréntesis y listo. Mira, ya tengo ahí la conclusión. En este caso es se rechaza h sub 0. Pero insisto, por ejemplo, ahorita cuando nuestro nivel de significancia era súper chiquitico, entonces fíjate que el estadístico de prueba cayó en la zona gris, que es la zona de aceptación, y la conclusión sería que se acepta h sub 0. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí esta parte. Listo, entonces ya tendríamos nuestra hojita. Este caso se va a llamar, voy a ponerle el nombre a la hoja, esto sería cola derecha. Y lo que tendríamos que hacer luego sería modificarlo pues para que quedara de cola izquierda y que quedara de 2 colas. Entonces mira lo que voy a hacer, voy a duplicar la hoja. Yo lo que voy a hacer aquí es duplicarla, a ver, aquí donde dice mover o copiar, le decimos aquí crear una copia. Y bueno, si lo ponemos mover al final, lo que va a hacer es que la copia la deja al final. Pues aquí está la copia, mira. Le voy a cambiar el nombre, entonces aquí no se va a llamar cola derecha, sino se va a llamar cola izquierda. Este paréntesis siempre me queda. Perdón, quito ese paréntesis y listo, cola izquierda. ¿Qué cambiaría en la cola izquierda? Entonces en la cola izquierda lo que nosotros cambiaríamos es que aquí nosotros vamos a ver es un menor. Cuando sea menor la hipótesis alternativa sabemos que es cola izquierda. Y arriba ponemos todo lo contrario, o sea, mayor o igual. Supongamos que aquí sigue siendo el mismo problema, listo. Pero entonces voy a cambiar aquí este dato, lo voy a cambiar por uno más pequeño. Y vamos a mirar qué más cambia. Entonces el z nos va a quedar igual, en la misma fórmula. El z sí nos va a cambiar en el signo, porque como es una prueba de cola izquierda, debe quedar esa a la izquierda. Por lo tanto, nos tiene que quedar es negativo. Entonces lo que voy a hacer es quitarle este menos. Y fíjate que ya se cambió a menos 2.33. Entonces no debería estar acá, sino acá. ¿Listo? Voy a ponerlo. Entonces, mira, pues tendré que cambiar el dibujo. Voy a cambiar el dibujo, entonces. Voy a reparchar esto. Listo. Ahora la zona de rechazo pues va a estar en la cola izquierda. Entonces voy a pintar aquí la zona de rechazo. Listo. Voy a poner aquí lo de combinar y centrar, para que ahí me quede mi
valor crítico. ¿Listo? Entonces, como quiero mi valor crítico ahí, pues le pongo igual y el crítico. Porque el crítico, acuérdate que el crítico es el que define ese límite entre la zona de rechazo y la zona de aceptación. Fíjate que es menos 233. Hubiese sido bonito que quedara centradito. Me tocaría agrandar este. Bueno, menos 233, ahí está. Y es el que me define la zona de rechazo de aceptación, ¿cierto? Bueno. Y por último, bueno, todas las dudas que ahorita tengan las voy a abordar al final, ¿listo? Bueno, entonces aquí tenemos nuestro valor crítico. Estos otros valores tendremos que cambiarlos, entonces pues prefiero eliminarlos, ¿listo? Para poderlos cambiar. Aquí, si quiero, puedo, dando otra vez combinar y centrar, se revierte el efecto y me queda separadas otra vez. Listo, insisto, tocó cambiar todo el gráfico porque ahora estamos en la cola izquierda. Bueno, luego ¿qué se tiene que hacer? Luego lo que se tiene que hacer es ubicar el Z. Entonces vamos a ubicar el Z aquí, siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Entonces, si el Z es más pequeño que el Z sub alfa, o sea, está a la izquierda, pues póngalo ahí, ¿cierto? Entonces ponga el Z ahí. Caso contrario, comillas. Bueno, entonces doy enter. Y en este caso, pues como este no es más pequeño que este, un ejemplo que fuera más pequeño, por ejemplo, menos 5. Si esto fuera un menos 5, entonces sí me lo pintaría allá. Voy a darle control Z. Listo, aquí me queda vacío porque, insisto, pues este no es más pequeño que este. Y aquí voy a poner que me ponga el valor allí si pasa lo siguiente. Si el Z fuera más grande que el menos 2,3, o sea, estaría a la derecha, y el Z fuera menor que 0, ¿listo? O sea, que estuviera entre el Z sub alfa medios y entre 0, estar entre Z sub alfa medios significa ser más grande y más pequeño que 0, ¿cierto? Entonces cierro esa formulita de la I y le digo que me traiga este valor si se cumplen esas dos cosas. Caso contrario, deje comillitas. Pues fíjate que ya me lo trajo acá, no necesito tantos decimales, entonces puedo dejarle solo estos. Aquí yo sé que, bueno, tocaría poner un valor a ver cuántos decimales me está poniendo ahí. Bueno, entonces aquí trajo mi Z, lo trajo acá porque ese Z cumple que es más grande que menos 233, o sea, está a la derecha de menos 233, pero no tan a la derecha, sino está antes del 0, o sea, menor que 0. ¿Listo? Y me falta el último caso, que es donde, aunque esto no debería pasar, pero pues puede que pase, entonces si Z es mayor que 0. Si Z es mayor que 0, entonces le vamos a decir que ponga el Z ahí. ¿Por qué no puede pasar? Porque si es una prueba de cola izquierda, el Z no tendría por qué quedarme en la cola derecha. Listo, insisto, pues aquí es vacío porque pues no cumple. Si fuera por ejemplo 1,33, pues sí cumpliría. Listo, entonces ya tenemos nuestra hojita de cálculo para cuando es cola izquierda. Y nos faltaría hacer nuestra hojita de cálculo cuando nosotros queremos hacer que sea de dos colas. Entonces vamos a darle aquí en otra vez mover o copiar. Vamos a darle que mover al final y crear una copia. Pues esta es la copia y esta es la que vamos a escribirle, que es dos colas. ¿Listo? Cuando es dos colas, entonces es dos colas cuando aquí dice igual y abajo dice diferente. Aquí como no tengo en el teclado el diferente, entonces pues puedo usar esa notación
que usualmente en programación se utiliza para definir el diferente. Bueno, espero que todos vamos ahí. Y listo, entonces, para el diferente, entonces, ¿qué haríamos? Lo mismo, tenemos aquí nuestros datos, tenemos nuestro alfa, y ¿qué sería lo que nos toca cambiar? El z sigue igual, nos toca cambiar este, porque ya no va a ser z sub alfa, sino va a ser z sub alfa medios. Como van a ser dos colas, entonces necesito dos valores críticos, el que queda en la cola izquierda y el que queda en la cola derecha. ¿Listo? Y la forma de calcularlo, entonces en este caso voy a utilizar el positivo, igual que en los intervalos, entonces voy a poner un menos para que no me dañe, y aquí voy a poner dividido 2, porque es alfa medios. Doy enter, entonces fíjate que ya pues aquí cambia el valor, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces ahora sí vamos a tener dos colitas, ¿cierto? Dos zonas de rechazo, en la colita izquierda y en la colita derecha. Entonces vamos a poner aquí, ahí están las dos zonas, aunque esta está ligeramente un poquito más grande que esta. Listo, ya me quedaron iguales. Y vamos a hacer lo siguiente, voy a fusionar estas dos celdas. Listo, y voy a poner mi valor crítico ahí. Entonces pongo igual y valor crítico. Entonces 258, pin, ya está el valor crítico ahí, y fíjate que también está acá, pero aquí yo quiero que me quede negativo. Entonces pues eso lo puedo solucionar fácilmente poniéndole un menos acá. Si yo le pongo un menos ahí, entonces me lo vuelve negativo y listo, ya tengo los dos valores críticos. Listo. Esta condición no está funcionando, ¿cierto? Vamos a mirar que hay que modificar. Entonces dice, si el C11 fuera más pequeño que este de aquí, entonces traiga a C11. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? Lo que no está funcionando es que este de aquí lo está tomando como 258, y no, lo tiene que tomar es como menos 258. Doy enter, y pues ahora sí ya no me pinta nada porque este no es más pequeño que menos 258. Un ejemplo de que si fuera más pequeño, por ejemplo, podría ser menos 3,1, por ejemplo. Menos 3,1 si es un número más pequeño que menos 258, pues fíjate dónde quedaría. Voy a darle control Z. Listo, y ahora este de acá podemos también escribirlo. No sé por qué aquí hay más celdas que allá. Entonces acá podemos decir que no lo ubique si pasa lo siguiente. Entonces sí, en este caso sí toca poner todas las condiciones, porque puede ser que de positivo, negativo, bueno. Entonces sí, este valor de acá es más grande, o sea, está a la derecha del menos 2.58, entonces, bueno, podría seleccionar este, mira, menos 2.58. Entonces, si esta celda es más grande que 2.58 y esta celda es menor que 0, o sea, se cumplen esas dos condiciones, entonces pues tráigame esta celda, en caso contrario deje vacío. Doy enter y ya tendré aquí mi valor. Listo. Para el siguiente, que creo que me hace falta una celda más, sí, para que quedara igualita. ¿Cierto que sí? Sí. Voy a insertar una, insertarla aquí. No me gusta que no quede iguales. Entonces esto debería ser blanca. Debería ser blanca, y ahora sí, esta también debería ser blanca, si no estoy mal. Y me queda una grande y la otra siguiente me queda chiquitica, pero abajo. Entonces aquí blanco y queda pequeña. Listo, creo que ya quedó casi igual. Estoy intentando emular esa de ahí, entonces lo podemos hacer así. Bueno, perdón ahí la interrupción, es que me gusta que quede igualito.
Listo. Pues ya nos quedaría y ahora sí nuestra gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces ahora necesito poner aquí en el caso en el que el z sea mayor que 0, o sea, esté a la derecha del 0, y sea menor que 2.58. Entonces lo vamos a escribir aquí igual, sí. Ahora fíjate que aquí sí nos trajo el valor, ¿no? Si no lo trajo porque este menos 1.31 sí es más grande que menos 2.58 y menor que 0. O sea, está entre esos dos. Ahora sí, este fuera más grande que 0. Ahora, como son dos condiciones, perdón, aquí me toca utilizar la i. Y diré, si este es mayor que 0 y este es menor que el 2.58, cierro la i, entonces pues traigan este valor, caso contrario, comillitas. Listo, voy a dar enter y pues no me trae nada porque ese no lo cumple. Si fuera negativo, voy a poner un menos acá, si fuera negativo, entonces sí me lo traería. O sea, si le pongo ese negativo, con el negativo que daba daría positivo, que sería 1.31, y ahora sí estaría entre 0 y 2.58. Voy a darle control Z, porque ese no era el Z original, listo. Y ahora este de acá. Y este de acá es simplemente decir que sí, si este fuera más grande que este, entonces me lo traería, y en caso contrario, comillas. En este caso da vacío porque pues no, este número no es más grande que 258. Un número más grande que 258, por ejemplo, sería 3. Entonces fíjate que si lo pone allá. Uno más pequeño que menos 258, por ejemplo, menos 3. Fíjate que me lo trae para acá. Uno que esté entre los dos, entonces el z original. Y uno que esté entre el 0 y el 258, por ejemplo. Y listo, ya dependiendo de dónde caiga, uno sabe si acepta o rechaza. La conclusión pues habrá que modificarla. ¿Listo? Entonces podemos modificarla de la siguiente manera. En este caso se tienen que cumplir dos condiciones para poder saber si se rechaza o se acepta. La más fácil es mirar en el centro. Entonces, si el z está entre menos 258 y 258, estaría en la zona gris. Eso significa aceptar. Entonces vamos a poner esa condición. Lo vamos a poner aquí y. Entonces si se cumple lo siguiente. Si se cumple que el z es más grande que este, punto y coma, y se cumple que este es más pequeño que este, que el 258, puedo poner este o puedo poner este. Entonces si se cumple que es más grande que este y más pequeño que este, yo sé que estamos hablando de la zona gris, y la zona gris entonces sería, se acepta h sub 0, sería la conclusión. Caso contrario, se rechaza h sub 0. Si es el caso contrario es porque o está en la colita superior o en la colita inferior. No me importa en qué colita esté, simplemente sé que está en la zona de rechazo, entonces se rechazaría. Listo, voy a dar enter y efectivamente tengo mi conclusión de que se acepta h sub 0. Y bueno, hasta ahí sería entonces la elaboración de esa hojita de Excel. Entonces fíjate que yo ya tengo aquí una plantilla. Voy a guardarla por si acaso. Tengo una plantilla para la prueba de hipótesis con sigmas conocidos para la diferencia de medias. ¿Listo? Entonces llamémoslo pH más bien. Entonces prueba de hipótesis, diferencia de medias, sigmas conocidos. Y voy a darle guardar. Listo. ¿Qué quedaría pendiente? Entonces quedaría pendiente que ustedes hicieran la prueba de hipótesis, bueno, la hojita de prueba de hipótesis cuando las sigmas no son conocidas. Ya teniendo este como esquema ya es muy fácil. Solamente es cambiar aquí esto por una T, calcular los grados de libertad para poder calcular este y todas las otras formulitas y quedan igualitas. Entonces lo único que tendrían que cambiar sería esto y esto.
bueno, incluso solo tienen que cambiar aquí el nombre. Esta fórmula sigue igual. Y esta sí tienen que cambiarla por T. Y la T como necesita grados de libertad, entonces necesitan calcular los grados de libertad. Que acuérdense que es esa formulita larga, complicada, pues es esa. Listo muchachos, muchas gracias entonces.